Bueno, bienvenidos a los oyentes. Hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que va a ser el curso. Estamos acá los dos docentes que vamos a estar impartiendo este curso, el doctor Jorge Delgado y Carlos Barruti, que ya me conocen de algunos otros cursos, sobre todo de marketing deportivo. Y la idea es acá dar una pequeña introducción para que sepan lo que son las neurociencias aplicadas, en este caso a la salud y a la empresa. Y bueno, ver un poco a todos los que estén interesados, ya les podemos mandar lo que va a ser el curso, el temario. Va a ser una sola vez por semana. Una sola vez por semana vamos a fijar los martes también a esta hora. Y bueno, va a ser de 1 hora y vamos a hacer también con un pequeño corte y después le vamos a mandar, por supuesto, en cada clase vamos a mandar algunos ejercicios también para hacer grupales entre las diferentes personas que se anoten de una misma empresa o una misma empresa de salud. Así que bueno, ya le doy la bienvenida a Jorge para que esté con ustedes y vamos arrancando esta introducción a las neurociencias aplicadas. Bueno, gracias Carlos, buenas tardes para todos. Un placer estar aquí para poder charlar de algo que hoy por hoy es lo que se está usando a nivel del mundo, tanto sea para empresa, para salud, para deporte, para educación y fundamentalmente para las ventas, para el marketing y para todo aquello que sea empresarial. Fundamentalmente decir que, ¿por qué hablamos de neurociencias aplicadas y de dónde sacamos esto de que la ciencia se mete en la empresa o se mete en la salud? En la salud no cabe duda que nadie lo va a discutir, pero en las empresas, a veces en la educación, en el deporte, en otro tipo de cosas, como que parece traído de los pelos, pero realmente tenemos que pensar en que casi todo lo que nosotros hacemos, por no decir todo, pasa por el cerebro. Y no hay manera de hacer algo, de decidir algo, de decir algo, sin que salga de nuestro cerebro. Y entonces por eso es que las neurociencias hoy por hoy están más que nada manteniendo un cierto grado de liderazgo o de novedad dentro de todos estos títulos que nosotros pretendemos con Carlos empezar a hacerlo, a socializarlo desde un punto de vista que esté garantizándonos que lo estamos haciendo con cosas probadas, con cosas desarrolladas, y hablar desde las neurociencias con un poquito de prudencia, porque hay mucha gente que le pone neurociencias adelante a las cosas y no necesariamente las tiene avaladas. Es decir, para hablar de neurociencias hay que saber un poquito y estar metido en el tema. No sé qué opinás, Carlos, tú. Sí, exactamente, sí, sobre todo en este caso, para los empresarios hay muchos tratados y demás sobre neuromarketing y las neurociencias aplicadas como decías tú, a la venta o a la propia empresa en el manejo del personal, que no todos tienen las credenciales como para llevar eso adelante, y lo que hacen a veces es o confundir o también desacreditar los buenos trabajos que hay sobre esta materia, ¿no? Sí, hay gente muy capacitada que puede realmente desarrollar cosas muy importantes y hay gente muy poco capacitada que es lo que hace el descreimiento de todo esto, cuando en realidad tiene un soporte científico detrás muy importante, ¿no? Y Jorge, como decías, ¿no? Además de que esto cada vez se va a dar más, hoy creo que el mundo, al haber pasado también, estar pasando esta pandemia, cuanto más armas tenga para competir el empresario o la persona de salud frente a sus competidores o frente a sus mismos colegas, va a ser mucho mejor, ¿no? Va a tener mucho más éxito. Sí, la mayoría de las herramientas, que es lo que pensamos dar en el curso, son para que puedan manejarse de una manera diferente a lo que lo hicimos nosotros, que tenemos unos cuantos años, cuando estudiábamos o cuando nos preparábamos. Hoy por hoy se puede tener un aval importante de lo que vamos a hacer si nosotros manejamos nuestros propios sentimientos, nuestras emociones, y le damos eso un matiz hacia el lugar donde queremos ir. Hoy tenemos que pensar que la neurociencia la podemos aplicar a un curso de computación, a los niños en la escuela,
por lo cual los maestros deberían estar instruidos en este tipo de cosas, porque cuando estamos enseñando, no estamos más que educando nuestro cerebro, le estamos dando herramientas y lo estamos haciendo que pueda proliferar después por sí solo en nuevas cosas, y bueno, y ahí vamos a hablar de lo que es un creador, lo que es un innovador, que está tan de onda, los emprendedores, y bueno, ¿cómo hacemos para motivarnos e incentivarnos? No sé si querés ir poniendo alguna diapo. Sí, como no, ya ponemos. Y sobre eso de los emprendedores, decir que bueno, que cuanto más disruptivo y más creativo sean, y esto, por supuesto, le va a dar las herramientas para ello, va a ser mejor, porque hoy, con todo esto de la falta de trabajo, va a haber muchos emprendimientos, muy similares, ¿no? Y bueno, cuanto más creativo sea, cuanto más aplicado a tratar de apretar ese botón en el cerebro de mi potencial cliente para que compre lo mío o para que estudie lo mío y no lo de otro, ahí puede estar la diferencia, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, pasá la otra, que esto es un poco lo que recién estuvimos hablando. Estas son algunas de las preguntas que nosotros deberíamos hacernos. ¿Cuáles son tus metas laborales? ¿A dónde queremos llegar? ¿Realmente estamos conformes donde estamos? ¿Queremos cambiar? ¿Todavía no tenemos trabajo? ¿Estamos buscando trabajo? Es importante saber qué es lo que queremos. Y no todo el mundo sabe, por algo nos equivocamos tantas veces en elegir un trabajo, en elegir una carrera cuando estudiamos, y no es fácil. Por eso, ¿cómo conectar con tu trabajo, gestionar el cambio? Porque creemos que sí, esto de la nueva normalidad que se habla ahora, igual se iba a dar por una cosa o por otra, porque el mundo está cambiando muy rápido. Exacto. Ya no es como antes, ¿no? Sí, mira, justamente estaba leyendo un libro, que lo tengo por acá, que salió hace ya unos 8 años, tiene el libro, que se llama La Tercera Ola, y hablaba sobre, justo se me dio por empezar a agarrar de libros que no había leído, y empiezo a leer el libro y me río porque dice, el mundo va a cambiar abruptamente cuando menos lo pensemos por una guerra o una pandemia. Y justo se dio, ¿no? Y habla de la tercera ola, de los cambios drásticos que se van a dar en la educación, en vía distancia, en el trabajo, en el teletrabajo, y todos esos cambios que de alguna forma se iban a dar. O sea, ya lo estaba escribiendo alguien hace bastante tiempo atrás, ¿no? Claro, por eso decimos ahí cuáles son los nuevos desafíos. Ya no podemos pensar en que tenemos que hablar más de un idioma, nos guste o no nos guste. Si miramos las noticias internacionales, ver el canal Euronews, en donde están tantos países que hablan diferente, sin embargo todos terminan hablando inglés, porque no hay más remedio, y tratar, si no hablamos, por lo menos entender. Son algunos de los desafíos que nos están llegando de cómo hacemos nosotros para plantearnos los objetivos y las metas. Ya no es solo los objetivos y las metas de la empresa donde yo estoy, son los míos personales, los de mi familia. Y bueno, eso es un poco la idea de en el curso ir dando herramientas para que la gente pueda ir desenvolviéndose de una forma más natural y con ciertos objetivos que estén guiados por una meta o por un pensar en un proyecto de vida, en un proyecto de empresa elaborado con argumentos, fundamentalmente. Argumentos válidos. Cuando el cerebro toma el mando. Es algo importante porque no es cuando el cerebro toma el mando, el cerebro siempre lo tuvo. El problema es que nos demos cuenta y despertemos a que todo pasa por nuestro cerebro y que cuando las cosas no salen, un poco allí que hay niños que se muestran con una pelota, a la pelota también se juega con el cerebro. Seguro. Y las empresas se manejan con el cerebro, y el físico lo usamos nada más que para trasladarnos y para movernos o para llevar a cabo cosas que nuestro cerebro es el que manda, y el cerebro es el que toma el mando, y ahora más que nunca, ¿no? Sí, cuando dejamos que nuestro físico tome el mando y no el cerebro, es cuando empezamos a cometer errores o dejamos de, por ejemplo, en
en los futbolistas ya más profesionales, dejan de practicar como deberían, dejan de alimentarse como deberían, o sea, empiezan a un montón de cosas pensando nada más que, bueno, no tengo que guiarme por el cerebro, sino guiarme por mi cuerpo y yo puedo hacer todo y no es así. No, y esto también desde la empresa, un empresario que porque su empresa está funcionando cree que se puede sentar y descansar. Exacto. Todos los días hay que estar pendiente y tratando de cambiar. Por eso, en la otra diapo, decimos y hacemos una pregunta que es si la realidad existe. Y esto nos lleva siempre a cuando lo contestamos y que cada uno lo piensa, si existe, si no existe. Sí, la realidad existe, hay una realidad contextual, una realidad social, como la del coronavirus, que nos lleva a todos a estar metidos en esa realidad, pero yo tengo mi propia realidad y cada uno tiene su propia realidad, y aquí es donde apuntamos desde las neurociencias, donde yo tengo que pensar que las cosas que yo veo, cómo me las tomo, cómo planifico, cuál es mi futuro, cuál es mi proyecto de vida, mi proyecto laboral, mi proyecto estudiantil, deportivo o lo que sea, es particular y cuanto más preparado yo esté, mejor me voy a desenvolver, como tú decías, no dejar que mi cuerpo se mueva solo, sino darle una dirección y saber a dónde quiero ir. Sí, justamente algunos empresarios que he estado hablando en diferentes entrevistas en esta semana y en la semana anterior, algunos decían que no, que esto no va a cambiar nada, que bueno, va a pasar un tiempo y va a seguir todo, va a volver a la normalidad. Y yo decía que no, que ya esto dio para cambiar muchísimas cosas, cambiar los proveedores, cambiar la mentalidad del cliente, eh, cambiar inclusive a la competencia. Antes capaz que tenía un competidor enorme y ahora ese competidor enorme con toda la tecnología, o sea, todo el manejo de compras y ventas vía Internet, se hace del mismo tamaño que uno chico. Entonces, es así, es la realidad de cada uno, ¿no? Sí, pasa a la otra, porque en realidad es un poco esto, ¿no? Cada uno lo habla desde su Sí, propia perspectiva. sí. Y entonces hoy, en esto del encierro en forma natural que nos cae ahora, todas las personas lo viven distintos. Fíjate, estar encerrado, no poder salir a trabajar, dejar de percibir el sueldo, no es lo mismo para el que tiene ahorros en la cuenta bancaria que para el que no tiene ahorros. Exacto. No es lo mismo el que tiene niños y tiene 3 chiquilines o 4 encerrados en la casa y está en un apartamento, que para el que está en una casa con fondo y con jardín. Esto nos va a cambiar, no vamos a ser iguales nunca, y ahora sí voy a decir 3 palabras para desarrollar después de la neurociencia. El cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad y está haciendo continuamente nuevos entramados, nuevas conexiones, y esas conexiones nos cambian. Nosotros no podemos ser los mismos, porque después de atravesar esto, en nuestra memoria va a quedar lo que sucedió, que no pude salir, que no podía ver a mis amigos, a mis familiares, a mis padres, a mi madre, a quien fuera, que no puedo viajar, que no me puedo mover. Hay empresas que vivían con sus empleados trasladándose, ahora no se pueden Viajando, trasladar. sí. Entonces, todo esto cambió y ni que hablar que va a cambiar el marketing porque se terminó ya las grandes reuniones y todo esto. Veremos cuándo las podemos volver a hacer, porque miren que esto es el principio. La pandemia no terminó y el virus vino para quedarse. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. ¿será que vemos barcos, vemos un puente o vemos nubes? Justamente, hablando de los cambios que ya están ocurriendo, una, una, una de las ferias más grandes del mundo, la feria de Cantón, donde en China se vende de todo, son cientos de miles de stands durante varios días. Me comunicaron que este año, o sea, es ahora a mediados de junio, se pasa a ser virtual. O sea, ¿y cómo virtual? Porque yo digo, bueno, está, sí, me van a mostrar un mapita con... No, a cada uno de los que se anotó para esa feria le van a mandar
con el costo que tenía el ingreso a la feria, le van a mandar por courier unos lentes 3D para que uno pueda visitar la feria. O sea, mirá cómo cambió, ¿no? O sea, ahí, o sea, todo, o sea, antes la gente iba, tocaba, palpaba, veía las cosas que iba a comprar, ¿no? Ahora no, ahora va a ser todo virtual, entonces se va a perder ese sentido del tacto que tiene uno al comprar o al mirar. Se cambia todo. Bueno, y ahí es que tenemos que ver cuánto va a cambiar para nuestra toma de decisiones. Compro una cosa, no la compro, la toco, no la puedo tocar, no sé cuánto pesa, me dicen que pesa 200 gramos, pesará 200 gramos, el color que yo estoy viendo será el real o será el que yo me estoy imaginando. Por eso, en esta diapo que preguntamos si yo sé quién soy, es algo que vamos a ayudar a descubrir a los que hagan el curso, porque en realidad muy poca gente puede decir que realmente está 100% seguro de quién es. Y yo me atrevería a decir que ninguno. ¿Por qué? Porque después de escuchar esta charla, mañana o de al rato, las personas ya no van a ser las mismas, porque las conexiones que yo tengo que hacer en mi cerebro para poder atender, para poder entender lo que me están diciendo, me va a crear nuevas cosas y yo ya no voy a ser igual, no voy a ser el mismo. Entonces, averiguar quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, cuál es en mi futuro, cómo me veo. Yo le pregunto a veces a la gente y la mayoría no tiene respuesta. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Qué estarás haciendo dentro de 5 años? Si yo no lo planifico, voy a estar al azar, voy a estar en cualquier lado, voy a estar haciendo cualquier cosa. Pero la idea es ayudar justamente a planificar un estilo de vida que puede ser empresarial, puede ser saludable, puede ser deportivo, puede ser educacional, puede ser lo que nosotros quieramos, pero lo vamos a tener que planificar. Y eso es muy importante. Y qué difícil es, ¿no? Porque uno cuando en cualquiera de las ramas, el deporte, la empresa, uno que ahora se notó más con la cuarentena, ¿no? Pero uno está sumido en el día a día y muy pocos son los empresarios o los deportistas que ven mucho más allá, ven el futuro, no 5 años, menos todavía, yo diría un año, ni siquiera saben dónde van a estar un año, porque no planifican. No, y fíjate que esto ahora, ¿quién hubiera planificado que empresas monstruosas en cuanto a cantidad de empleados y capital estén cerrando sus puertas? Que estamos hablando de despidos masivos de 2.000 personas, de 1.500 personas. Esas personas que se la jugaron a estar ahí, soy el empleadito, como el empleado público, estoy siempre, la tengo segura, se terminó, porque ya ni el empleado público, porque no hay países seguros ahora. Exacto. Ya no sabemos cómo van a quedar algunos países, si van a seguir igual o no. Entonces, averiguar quién soy, qué quiero y hacia dónde voy, es algo muy importante y no se termina de aprender nunca. Por eso esto que tú pones allí es que hay algo que tenemos que saber y tener bien claro, que nosotros cuando nacemos, nuestro cerebro está en blanco y que las conexiones, si bien genéticamente viene preparado, hay que hacerla en base a los estímulos que me dan de afuera. Entonces los estímulos que me da mamá, que me da papá, que me da la maestra, que me da el entorno, que me dan los familiares, los amigos, que me da haber nacido, no es lo mismo haber nacido en Montevideo que nacer en Buenos Aires, y menos que menos si nací en Londres o en Nueva York. Entonces, lo que tenemos que pensar es que nosotros nos hacemos. Y así como me puedo hacer empresario, deportista, estudiante, profesor, padre, nosotros nos hacemos padres y nadie nos enseñó a ser padres. Hoy hay que pensar en escuelas para padres y tiene que haber una educación. Y bueno, capaz que un nicho es poner un instituto de escuela para padres y miren que se llenaría. En algunos países, en Estados Unidos hay algunas cosas y en Europa en algún lugar, y es realmente increíble la cantidad de gente que hay para esto. Y hoy desde el Uruguay y desde cualquier país tenemos que plantearnos que nosotros no nacemos, sino que nos hacemos y nos podemos hacer lo que queramos. Hablando justo de este momento tan crucial, muchos padres, bueno, se les ha complicado problemas de ansiedad, porque no saben cómo tratar justamente a sus hijos durante tanto tiempo, durante todo el día, porque antes capaz que el padre iba a trabajar y a esa misma hora lo dejaba en el colegio,
hasta la última hora de la tarde, porque como todos acá le agregan cosas extras para que el chico esté más tiempo afuera, haciendo deporte, estudiando y demás, y cuando llegaban a casa cenaban y a dormir. O sea, no había ese intercambio tan grande como hay ahora, ¿no? Claro, es que justamente el problema de esta pandemia nos ha demostrado que estamos con nuestra pareja y resulta que no la conocíamos, porque ahora que estamos las 24 horas juntas, por algo se incrementaron. Hay países del primer mundo con un 80% de aumento de la violencia doméstica. No se soportan. Seguro, Y esto sí. también sucedía antes, cuando yo estudiaba, que era muy joven, que pasaba que se jubilaban y la gente se divorciaba. Decía, pero ¿cómo puede ser? Ahora que no tienen problemas económicos, no, el problema es que no pueden vivir juntos porque no vivían juntos. Y estar en un trabajo, a uno tiene que pensar que le va a dedicar 8 o 10 horas a un empleo, entonces hay que elegir muy bien si voy a hacer una empresa, si soy un empresario hay que elegir muy bien qué tipo de empresa y qué empleados quiero tener, porque esos empleados van a hacer que yo sea feliz o infeliz. Exacto. Y que nuestra tercera parte de la vida se va en el trabajo y la otra tercera parte se va durmiendo, y el rato que tenemos para nosotros estamos cansados, estresados y nos sentimos mal. Entonces, ahí es donde desde las neurociencias tenemos que ayudarnos en encontrar nuestra verdadera motivación. Eso que dice acá, ya que no podemos cambiar la realidad, porque no podemos cambiarla, sí podemos cambiar los No, ojos con que la ven, podemos cambiar nosotros. Yo puedo exacto. cambiar y dejar de quejarme y ser más productivo, capaz. Por eso que esto que dice aquí, que no es mío ni de Carlos, son cosas que las escribieron algún otro, en este caso son anónimas. La diferencia entre donde estuviste ayer y donde vas a estar mañana es lo que pienses, digas y hagas hoy. Y eso se nos pasa desapercibido, que lo que yo haga hoy es lo que va a pasar mañana. Si hoy hago mucho deporte y me canso, mañana me va a doler todo el cuerpo. Lo tengo que pensar antes de ponerme a hacerlo. Y si trabajo 14 horas por día y no duermo lo suficiente, me voy a enfermar. No hay solución. Entonces, es importante entender esto de que nada pasa porque sí. Yo no voy, ni ustedes, ni nadie, a estar mejor si yo no trabajo para estar mejor. Voy a tener que estudiar, que aprender, que dedicar tiempo a cultivarme y a cultivar a los que están al lado mío si realmente quiero cambiar. El mundo está cambiando continuamente. Todo es diferente todos los días, cada 24 horas es un mundo diferente, una vida distinta, y está en nosotros en prepararnos para este futuro que viene, ¿no? Sí, como yo le digo a veces a los emprendedores, todos los días hay un nuevo mercado, todos los días, porque el mercado lo voy haciendo yo, o sea, si yo salgo a buscar mis clientes, si yo me muevo tratando de salir de esa zona de confort, de estar tranquilo, me muevo hacia nuevas visitas, siempre viendo caras nuevas, y bueno, el mercado va cambiando constantemente y todo va a fluir a mi favor. Claro, es que estamos evolucionando, para bien o para mal, continuamente. Depende de nosotros hacia dónde queramos ir. Y que ser creativo no va de la mano, como dice allí, de la suerte. ¿Existe la suerte? Yo lamento decepcionar a muchos, pero la suerte, así como quien la nombra, no existe. En realidad, en la vida existen determinadas cosas que se llaman oportunidades. Y la gente, cuando uno dice, qué suerte tuvo fulano, consiguió un trabajo y le paga muy bien, qué suerte el empresario aquel abrió la empresa y le va brillante, eso no es suerte. No. Es simplemente estar preparados. Tuvo una oportunidad y la aprovechó, pero para aprovecharla y para yo saber que es una oportunidad, tengo que estar preparado para darme cuenta que eso es una oportunidad. Si no, las oportunidades pasan por delante de nosotros y no las vemos. Exacto. Para poderlas ver, realmente hay que prepararse. Por eso la idea con Carlos de hacer estos cursos que escapan a lo que uno aprende directamente, un curso concreto en la universidad, que haces contabilidad y haces contabilidad, 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 pero después salí de allí, ¿cómo la aplico? Porque tengo que hacer contabilidad y tengo que saber cómo buscar un nuevo empleo, cómo ser creativo, porque contabilidad estudia todo el mundo. Está Exacto. lleno, es como en la medicina. Hablamos de esto de que íbamos a hablar de la empresa y la salud.
Médicos hay mucho, enfermeros hay mucho, y ahora nos dimos cuenta que hay buenos y malos. Pero después está en cómo yo me prepare, cómo yo lo encare, qué tipo de emprendimiento haga, así sea un empleado. Dentro de una empresa yo puedo crecer o quedarme estancado, y para eso tengo que ser algo que Carlos sabe muy bien, que es innovador. Exacto. Y eso se hace desde el cerebro. Me gustaría que vos definieras un poquito brevemente en 3 palabras qué es un innovador, qué es hacer algo innovativo. Es buscar lo diferente, pero buscar lo diferente desde el punto de vista de lo que el cliente está esperando. O sea, hoy dijiste del contador. Sí, hay muchos contadores, y hay muchos que se rigen pensando en esto de la suerte, pero hay otros que dicen, bueno, a ver, ¿cómo hago para hacerme conocer? Bueno, en las redes sociales, LinkedIn, una red profesional, una página web, poner artículos en diferentes revistas o mismo en las redes sociales sobre diferentes cosas de contabilidad. O sea, ese es el innovador, ese es el que busca el cambio, pero el cambio que le va a servir al cliente. No buscar, no esperar a inventar la pólvora ya está inventada. O ser Einstein, ¿no? Porque eso llega después de muchos errores. O sea, ninguno de esos genios le embocó de primera. O sea, es la tenacidad, ¿verdad? Hasta, bueno, llegar a eso innovador, eso que le sirve a todo el mundo, que no solo me sirve a mí. Bueno, y eso yo te voy a agregar a lo tuyo, que está perfecto, una pequeña forma de definir al innovador, que vos dijiste, Einstein. Tenemos que pensar que no tenemos que inventar nada, que está todo inventado, que nosotros no somos lo suficientemente genios. Genios en el mundo hay muy poquitos, y si nosotros fuéramos genios no estábamos acá, ninguno, ni nosotros en este curso, ni los que están escuchando en este momento. Entonces, como somos average, somos ahí en el medio, ser innovador es tomar las cosas que ya están en el mundo y ponerle valor agregado. No tenemos que inventar nada. Entonces, como decía Carlos, si no tengo dinero para publicar en una revista, lo hago en las redes sociales, en donde sea gratis, pero de alguna manera yo puedo estar haciendo cosas diferentes a los demás. Entonces puedo ser un médico igual, un contador igual, o un futbolista, un padre, un empleado, no importa de qué, pero puedo estar haciendo cosas diferentes a los otros y me voy a mostrar distinto, saliendo, como decía Carlos, de mi zona de confort. Es la manera que tengo de hacer algo distinto, pero no pensar que para ser un innovador hay que inventar cosas, ¿no? Las cosas ya están inventadas. Te doy un ejemplo. Hay uno de los mayores influenciadores en lo que es las redes sociales, sobre todo en la parte de frases, de frases de marketing o frases que en realidad la gran mayoría no son de él, son de otra persona, que se llama B-E-E, B corta E. Lo que hizo fue empezar a postear en todas las redes las imágenes, aquellas antiguas que había en los primeros catálogos de moda y de ropa, aquellas, pero habló de la década del 30, 40, o sea, esas imágenes en blanco y negro con una figura y una frase. Y le cambió esa imagen, también en blanco y negro, por la imagen de él. Y todos los días postea diferentes frases, que no son de él, son como estas que vimos recién, de otros autores, y logró en pocos meses llegar a millones de seguidores en las redes sociales. Y él no inventó nada, la imagen ya estaba, cambió la foto por la foto de él. Las frases también estaban. Lo que hizo es juntar las dos cosas. En vez de poner una frase sola, puso una frase con una imagen que de alguna forma identifica esa frase. Pero estaba todo inventado. Sin ninguna duda. Por eso, esto que dice aquí, suerte o esfuerzo, suerte no, siempre va a ser esfuerzo. ¿Y contra quién competimos? Porque aquí es donde las cosas empiezan a generar diferentes entramados en los cerebros de las personas. Cuando uno deja de competir con el mundo, deja de competir con el vecino, con mi primo, con el compañero de trabajo, con el empresario de enfrente,
Cuando yo empiezo a competir realmente con quien debo competir, que es conmigo mismo, ahí la suerte cambia totalmente y las Exacto. cosas empiezan a mejorar rápidamente. Empiezan a Porque yo lo suceder. único que tengo que preocuparme es de ser cada día mejor. Si yo me preocupo de que mi empresa sea un poquito mejor, de que yo sea un poquito mejor, de que mi familia sea un poquito mejor, de que mi equipo sea un poquito mejor, de que yo sepa más de la salud de lo que me enseñaron y me preocupo de estar al día, porque en la salud el problema que hay es que cambia todos los días. Lo que hoy era verdad, mañana ya dejó de serlo. Lo vemos en esta pandemia, todos los días nos dicen una cura distinta, un medicamento diferente, una forma distinta de tratarlo. Entonces, tenemos que aprender a competir con nosotros mismos. Es la única manera de salir adelante y dejar de competir con los demás. Y medio como para ir cerrando, para no hacerlo muy largo, porque queremos que realmente hagan las preguntas que correspondan y que quieran saber. Esto es cómo nosotros aprendemos, la forma en que aprendemos no solo en la escuela, no solo en el liceo, en la facultad, aprendemos como empresario, aprendemos de la vida en el día a día. Y son las cosas que Carlos, que trabaja en marketing, lo tiene más que claro para podernos después en el curso explicar, que el 49% de las personas son preferentemente visuales. Quiere decir que cuando yo pretendo aprender algo o enseñar algo, o producto, venderme en el mercado, tengo que hacerlo visualmente. Exacto. No puedo hacerlo solo conversando y hablando, tengo que mostrar. Carlos hablaba de la feria de China. Sí, pero te van a dar el lente en 3D y te van a permitir que veas. Sí. Entonces, la visual. La forma de movernos, las cosas quietas ya no funcionan más. Tienen que moverse. Si yo estoy haciendo una publicidad o marketing o estoy haciendo cualquier cosa que quiera cambiar, tiene que tener movimiento. Las cosas estáticas no funcionan más. No funciona más. Fíjense que apenas un 17% es lo que me entra por el oído. Y en marketing, Carlos, esto es primordial, ¿no? Fundamental, fundamental. Y a esto también le agregaría todo lo que son o sea, en realidad los 5 sentidos, ¿no? Pero el visual es muy importante porque si yo no veo el producto, si yo no me imagino el producto en donde yo lo voy a utilizar, va a ser muy difícil que lo compre, va a ser muy difícil que tome esa decisión de compra. Entonces, las empresas van a tener que cambiar, van a tener que mostrar mucho más y de otra forma lo que estaban mostrando para seguir vendiendo. ¿No? Claro, es un poco que recuerdo que tú lo decías, que cuando vas a tomar un café, el aroma del café lo sentís una cuadra antes. Exacto. Y ni siquiera es café natural, es artificial, pero eso es el nuevo marketing. Sí. Inclusive, el otro día justo estaba viendo los cambios que, justamente cuando hice la entrevista a la persona esta de China que me comentaba eso, estábamos viendo una publicidad de China, de que seguro ahora, antes los restaurantes tipo de comidas rápidas, ¿no? Una de las formas de impulsar a la gente a entrar, bueno, era esa que siempre estaban llenos, ¿no? Que siempre, pero ahora no van a estar llenos. Inclusive hay, en los locales han sacado varias de las mesas y han puesto las mesas a distancias considerables. Entonces el local, al pasar por la puerta, me parece vacío. Entonces justamente lo que él decía es que antes, que le parecía raro, pero notó el cambio, que antes uno pasaba por uno de esos de marcas muy conocidas, esos restaurantes rápidos, y veía un montón de gente, pero hasta no entrar no sentía el olor, por ejemplo, a hamburguesa, ¿no? Pero ahora, con ese marketing olfativo, uno pasa por la puerta de esos locales en China y el olor está para afuera, ¿no? Para decir, bueno, venga, entre. Tratar de captarlo al cliente para que entre con el olor a hamburguesa o a fritas o lo que fuera. Y ahí es donde entra lo que hablábamos de las neurociencias. Nuestros cerebros, al sentir el aroma, automáticamente enciende nuestro sistema del deseo. Y yo, aunque no tenía hambre, paso a tener hambre y a sentir la necesidad de comer algo que yo no había pensado. Me iba a tomar un café y termino comiendo una hamburguesa.
Bueno, ese tipo de cosas hay que usarla, pero algo muy importante cuando hablamos de este tipo de cursos y de decir cosas nuevas es que esto es para vender, es un marketing y que tenemos que pensar, Carlos, definitivamente, que cuando yo preparo mi currículum, también me estoy vendiendo, me tengo que vender. No es aquello, voy a pedir empleo, voy a conseguir un empleo. No, no, ahora yo tengo que ver cómo me visto, cómo me peino. Y va a cambiar en base al lugar que vaya. Yo puedo mandar currículum a 30 lugares y depende qué lugar me llamen, yo tendré que ir de vaquero y championes o tendré que ir de traje y corbata. Y eso hay que aprender a venderse. Y la gente no lo toma en cuenta. Dice, yo soy así, es mi personalidad. Bueno, tú sos así, no querés cambiar, vas a quedarte donde estás. Entonces, va a depender si yo para dar esta charla me pongo una corbata o me pongo un buzo como estoy ahora. Dependerá la imagen que yo quiera presentar. Pero No, si esta conferencia yo la estoy dando para ejecutivos de alto nivel, de empresas muy importantes, tendré que ponerme un saco y una corbata. exacto. Algo que tú decías recién y que ahora estoy recordando de una charla justamente de ayer con una amiga mexicana que decía que en México, la gran mayoría, ella trabaja en una consultora muy importante, la gran mayoría de las consultoras ahora están haciendo la entrevista en forma virtual. O sea, le mando el currículum, pero ahora me van a entrevistar en forma virtual. Entonces, dice que ahí están mirando, o sea, la ropa, anotando, bueno, cómo se expresa, cómo se mueve, cómo habla, o sea, me están haciendo una fotografía mientras que me están haciendo la entrevista, ¿no? Bueno, mirá, Carlos, Y una no de las es cosas. como en este caso, y me decía que no es como en este caso que nosotros dos no estamos viendo, sino que te ponen del otro lado la imagen de la consultora, una imagen, un logo de la consultora, entonces yo no estoy viendo a la persona que me está entrevistando. Entonces, bueno, no estoy viendo qué reacciones están teniendo con lo que yo estoy diciendo. No, y además te puede estar mirando y examinando 10 personas de diferentes casos y de diferentes formas y vos no te Exacto. enterás. Pero también es importante crear el medio ambiente y en eso tenemos que aprender. Por eso una de las cosas que vamos a hacer hincapié es en la comunicación. Es el problema en el que falla el mundo entero. Fíjese en Trump, cada palabra que dice a veces mete la pata. Sí. Hablaron de hipoclorito de sodio y el tipo salió diciendo, y si lo tomamos, y después hubo gente que lo tomó Y gente que se y se murió, seguro. intoxicó. Entonces, Exacto. hay que tener cuidado cada palabra que decimos. Entonces, si yo estoy buscando que estábamos orientando esta charla hacia la empresa y hacia la salud, si yo soy un médico y estoy buscando trabajo de médico, tal vez, si me hacen la entrevista virtual, sea importante que yo esté con una túnica blanca, con un estetoscopio colgado. Exacto. Y bueno, yo quiero dar la imagen de médico, no la de un traje porque voy a ser un ejecutivo. Si voy a estar de ejecutivo, me tendré que vestir de ejecutivo y tener en el escritorio que se vea un maletín ejecutivo. Y bueno, hay detalles que eso se aprende, que por eso Carlos es un experto en marketing y es muy importante que nos lo diga la gente que se dedica a eso, que no es el caso mío, porque pasó a ser vital la forma en que yo me venda. Por eso es tan importante vender la empresa, vender el producto y venderse como persona, que es lo que yo quiero conseguir. Para eso tengo que saber quién soy, porque sí, y saber cuáles son mis debilidades y cuáles ¿Cuáles son son mis mis debilidades? fortalezas. Exacto. Y mis Bueno, debilidades las tengo que fomentar para Para cambiarlas. aquellos para aquellos que estén interesados, el curso, como dijimos, va a comenzar en junio. Este video lo van a tener para poder revisarlo y mandarnos por mail las consultas que quieran sobre el curso. Va a ser una vez por semana, de 1 hora de duración. Va a ser muy práctico. Las cosas que vamos a enseñar las van a poder rápidamente poner en funcionamiento. Y creo que es algo que cada vez se va a dar más, que va a ser necesario, que generalmente son cosas que se pasan por alto, que no se explican, ¿ah? Y que las aprendo tropezándome más de una vez con la misma piedra. Bueno, exactamente. Por eso yo decía, no son de las cosas que uno aprende en la facultad, que Ujú. no lo aprende en los cursos. Exacto. Lo que vamos a tratar es de transmitir la experiencia de los tropezones que ya nos dimos, de las cosas que pensamos que son importantes para agregarle y que además, Carlos, me parece muy importante decir que
no se necesita tener ninguna capacitación previa. Lo No. puede hacer un ama de casa, como lo puede hacer el ejecutivo más pintado. Mirá, para ir cerrando, decir algo, vamos a hablar de liderazgo. Y liderazgo se aprende y se da en muchos lugares, pero vamos a decir algo. ¿Por qué un ama de casa debería aprender liderazgo? ¿Por qué una persona que es un empleado, el último, es decir, el portero de la gran empresa, debería también saber liderazgo? Por algo muy importante, lo que queremos en este curso es enseñarles las herramientas para que puedan ser líderes de su propia vida. Exacto. ¿Por qué? Por eso tengo que aprender comunicación, liderazgo, y emprendimiento, innovación, y todo eso. Yo no lo voy a usar, sí, lo voy a usar en mí. Y ahí voy a crecer como persona y volvemos a lo que dijimos al principio. Compito conmigo mismo. Si yo soy cada día mejor, voy a llegar lejísimo. Bueno, los vamos dejando por acá y bueno, los vamos a estar esperando. Se acuerdan de que en la página en el Facebook de Neurocapital van a tener toda la información y si no la pueden pedir por los correos que tienen en el registro. Y bueno, y en junio ya estaremos, la primera semana de junio, arrancando con este curso que van a ser 4 meses, una vez por semana, 1 hora de duración. Y realmente, como decía Jorge hoy al principio, van a cambiar. Desde el primer día van a notar ese cambio en el comportamiento y en lo que pueden llegar a lograr en sus vidas, como decía Jorge, no solo en la empresa. Bueno, gracias a todos. No, gracias a todos.